Namaskar. Bienvenido a tu canal. Hoy voy a tratar un tema difícil, problemático, pero sumamente importante. Muchas personas me han escrito y me escriben al Facebook, al correo, haciéndome esta pregunta: ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué me pasa a mí esto si no soy una persona mala? U otras cosas similares. ¿Qué de malo he hecho para merecer esto? ¿Por qué tanto sufrimiento en el mundo? Bueno, así y cosas por el estilo. Explicar esto no es sencillo. Al contrario, es bastante difícil. Primeramente se habla de cosas buenas, cosas malas, gente buena, gente mala. Y para poder seguir adelante, aclaremos esto de bueno y malo. De un modo simple, sin ninguna pretensión filosófica, epistemológica, axiológica, nada de las lógicas. Es simple y llanamente qué es bueno y qué es malo. Te lo diré de un modo muy sencillo. Para mí, malo es lo que te causa daño a ti o causa daño a los demás. Y bueno es lo que te causa un bien o un beneficio a ti, o un bien o un beneficio a los demás. Eso es todo para poder seguir desarrollando la idea. Te hago recordar que estas palabras están dirigidas a personas simples, como tú o como yo, que sufrimos los rigores de la vida y muchas veces de manera súbita los golpes del destino, o el mensaje de los heraldos negros, como diría el poeta. Personas sencillas que ante la tribulación, ante el dolor, se preguntan: ¿por qué me sucede esto a mí si no soy una persona mala? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Una respuesta rápida a estas últimas preguntas sería: ¿y por qué no? En esta vida, en este mundo, todos estamos sujetos a una y mil experiencias de toda clase, positivas, neutras, y por supuesto también a experiencias negativas, desagradables, e incluso a situaciones desesperadas, extremas, terribles. Pero sea como sea, es nuestro derecho humano, como seres pensantes y sintientes, tratar de comprender el por qué nos suceden estas cosas, el por qué suceden cosas malas, o en general, por qué suceden estas cosas muchas veces terribles, execrables, a gente buena, o si se quiere, no gente mala. ¿Por qué sucede todo esto? Por supuesto, no estoy de acuerdo con los religiosos, sean pues de cualquier religión, pastores, sacerdotes, imanes, rabinos. No estoy de acuerdo con ellos cuando nos dicen es la voluntad de Dios. Y uno dice, ¿voluntad de Dios? ¿Es su voluntad hacerme sufrir? ¿Es su voluntad hacer sufrir a los míos? ¿Es su voluntad hacer sufrir a gente inocente? ¿Es su voluntad hacer sufrir a la humanidad? Y decepcionados decimos, vaya, ¿qué Dios es ese? Algunos inclusive ofuscados se preguntan y claman: Dios, si en verdad eres bueno, ¿cómo puedes permitir estas cosas?
Otros, religiosos también, dicen es la prueba, la famosa prueba, prueba de fe, prueba de ferviente espiritualidad, dicen. Mas esto es un absurdo. Por ejemplo, un niño que sufre, que no conoció padre ni madre, vive en un orfelinato o vive en la calle, en medio de maltratos y carencias. ¿De qué prueba de fe o de qué ferviente espiritualidad le hablan? Y él te dirá, con justa razón, ¿qué carajo ni qué prueba? Y lo dirá con razón. ¿Qué me están probando? ¿De qué prueba hablan? Algunos otros dirán que se trata de un castigo. Castigo divino. ¿Por qué? Porque somos malos. Porque somos pecadores. Y dirían más bien que si nos pasan cosas buenas, es una suerte. Pues siendo malos como somos, mereceríamos solo recibir cosas malas. En síntesis, nos pasamos la vida sufriendo y además de sufrir aquí, tenemos reservado un cupo hacia el infierno, donde nos esperan los peores tormentos. ¿Qué opino de esto? Nada. No me anima a hacerlo, pues esta estupidez es prácticamente impenetrable. Entonces, antes de dar respuestas absurdas o que no resisten el mínimo razonamiento, tratemos de comprender esto, el por qué suceden cosas malas a la gente buena. O yendo más allá, ¿por qué tanto sufrimiento en el mundo? Pero antes de continuar, ¿estás ahí? Como digo siempre, no quisiera ser una especie de loro parlante que habla para oyentes que no están. Yo quiero estar tanto como quiero que estés tú, presente, ahora, aquí. Convoquemos la atención. La podemos dirigir a la respiración. Unos instantes, sentir el bendito aliento que ingresa y el bendito aliento que sale. Nada más. Continuando. En primer lugar, diría yo, ante todo, ubiquémonos donde estamos. Ubiquémonos en el contexto. Estamos en un planeta disciplinario, llamado planeta purgatorio, a decir del señor Gurdjieff, o valle de lágrimas, como lo hemos escuchado o aprendido en el rosario, o si prefieres, en el agrio y problemático samsara. Y aquí, en este valle de lágrimas, en este planeta purgatorio, en este agrio y problemático samsara, en este océano de sufrimiento, todo vale. Es como decir tierra de nadie. Pero volviendo a la pregunta inicial que ronda por tu cabeza, y ha rondado y ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. ¿Por qué suceden cosas malas a la gente buena? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Trataré de darte una respuesta y créeme, no es fácil. Y diré algo no porque me interese filosofar, esto no está hecho.
para jugar con las palabras, ni filosofar, ni mostrarte fases reflexivas, inteligentes. Ese no es el objetivo. El objetivo de estas palabras, de este video, ¿sabes cuál es? Intentar de alguna manera, de ser posible, y la divinidad sea propicia, aliviar el sufrimiento a algunas personas. Y si ese es tu caso, así sea. A ver, lo primero, elevar el ser. Si tú elevas tu ser, tu nivel de conciencia, tu nivel de presencia, algo bueno pasa. No te digo que vas a trascender todos los sufrimientos de todo tipo, no. Pero sí, de hecho, vas a estar en una mejor posición. Muchas de las llamadas cosas malas desaparecen o disminuyen o se amenguan. Esta es una sólida verdad, pero para explicarla mejor, permíteme compartir una historia que leí alguna vez. Se llama El bordado de Dios. Un hombre cuenta que cuando era pequeño, su madre a menudo solía bordar. Y un día se sentó al regazo de su madre, a los pies, y la observaba desde el suelo. Y le preguntó qué era, qué estaba bordando. Y la mamá le dijo, estoy bordando algo muy bello para ti, algo muy bonito. El niño miró y no lo creía. Pensó que era mentira, que no estaba haciendo nada bonito, que solo eran unos cuantos hilos desconectados, feamente ordenados, algunos incluso colgando. Como desde el piso, el niño veía su trabajo limitado por el pequeño bastidor redondo que la mamá sostenía, se quejaba de que realmente desde donde él estaba, eso parecía feo, confuso. La madre sonrió, mirándolo cariñosamente le dijo, hijo mío, tú sigue con tu juego por un rato. Y cuando yo ya haya terminado mi bordado, te sentaré en mi falda y te lo dejaré ver. Él se preguntaba por qué ella usaba algunos hilos oscuros a la par que otros claros, y por qué todo parecía tan confuso y caótico desde donde él se encontraba. Al cabo de unos minutos la mamá lo llamó diciéndole, hijo mío, ven ahora, sube, siéntate a mi lado. Cuando el niño subió, se sentó en las faldas de la mamá, vio sorprendido, conmovido, lo que allí había. Se trataba de una hermosa mariposa. No podía creerlo, porque desde abajo a él le había parecido algo tan feo, caótico y desordenado. Entonces, la mamá le dijo, hijo mío, desde abajo parecía feo, desordenado y sin sentido. Otra cosa es verlo desde el lugar correcto, desde arriba. Algo muy semejante pasa con nuestra vida. Muchas veces levantamos la mirada y le preguntamos a la existencia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué tanto caos, confusión y dolor? Y ella, la vida, nos responde desde el lenguaje del silencio. Estás viendo mi bordado desde abajo, por eso no ves lo que es. Sube, elévate, despierta, eleva tu conciencia y entonces verás que las cosas tienen sentido y significado, que yo, la vida, soy hermosa, que soy esa danza llena de matices, de luces y de sombras. Pero mientras el ego, la sombra de la mente,
nos controle, solo veremos hilos desordenados e inconexos y las cosas nos parecerán feas, sombrías. Al hablar del ego, me estoy refiriendo a los pensamientos condicionados, a los cuales decimos yo, y que son la fuente de nuestros problemas, junto con las pasiones, junto con las emociones negativas. A propósito del ego, vas a encontrar en este mismo canal muchos videos que he subido acerca del ego y de toda esta problemática. Este mismo razonamiento es formulado de manera magistral en el canto divino de Dios que figura en el Bhagavad Gita. ¿Lo conoces? ¿Por qué te preocupas sin motivo alguno? ¿A quién temes sin razón? ¿Quién te podría matar? El alma no nace ni muere. Cualquier cosa que pase, pasará para tu bien. Lo que esté sucediendo, está sucediendo para bien. Lo que vaya a pasar, también sucederá para bien. Y en otro fragmento, no debes lamentarte por el pasado, no debes preocuparte por el futuro. El presente está sucediendo. Hagas lo que hagas, hazlo dedicado como una ofrenda a Dios. Esto te llevará a experimentar la alegría, la libertad y la vida por siempre. Pero continuando, hay acontecimientos, sucesos, eventos, que por más que tengamos un nivel de conciencia para comprender que todo lo que sucede para bien, hay, repito, acontecimientos que parecen no encajar aquí. Por ejemplo, ¿qué le decimos a una madre cuyo pequeño hijo ha sido agredido y muerto de manera violenta y brutal? ¿O qué le decimos a esos padres que pierden a su hija justo el día de su graduación, celebrando? ¿O qué le decimos a esa madre que deja a sus pequeños hijos saliendo a trabajar, los deja con llave, encerrados, porque no hay otra forma, los deja con una pequeña vela que se cae y los quema? ¿Qué le decimos? ¿Que le sucedió para bien? ¿Que es un castigo? ¿Que es una prueba? ¿Qué le decimos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué sentido le encontramos a todo esto? Algunos dirán, habla del karma. Podría ser. Pero ¿quién es capaz de ver vidas atrás para hablar de karma? O hablar del Sanchita karma o del karma pasado. No. Y a una señora, a una persona en estas condiciones menos, no va la idea. Tampoco funciona. Pero ¿cómo explicamos? ¿Cómo encajamos estos sufrimientos dentro de una posibilidad humana de comprenderlo? Repito, eso de que es castigo de Dios, o que es voluntad de Dios, o que es una prueba, está descartado de plano. Un niño muriendo de dolor, al ser su cuerpito quemado, no creo que sea algún tipo de prueba, o decirle que las llamas van a reforzar su fe. Eso es una estúpida insensatez. Yo me inclinaría a tratar de explicar de alguna manera en lo que dije hace unos momentos, de que estamos en un planeta disciplinario, es decir, que este océano de sufrimiento llamado el samsara está asignado por esos matices. En otras palabras, estamos en tierra de nadie. Y que en realidad, repito, como dice el señor Gurdjieff, este es un planeta disciplinario o purgatorio. Y pedir que aquí sucedan maravillas o que esto sea un paraíso
en vivencias o a un paraíso de la lógica y de orden es un error. Nos rigen muchos órdenes de leyes. Esto es tierra de nadie, insisto. El samsara me hace recordar al célebre puente Chimbat, aquel puente que en la cultura de Zoroastro atraviesan las almas al final para el juicio, y entonces el puente se va angostando hasta quedar tan delgado como el filo de una navaja. La vida acá es algo parecido. Es como caminar sobre el filo de la navaja. Lo cierto es que estamos aquí y pasan muchas cosas. Cosas bonitas, buenas, agradables, que son las menos, pero pasan. También hay un sinnúmero de cosas neutras, intermedias, indiferentes. Y por supuesto, están las otras. Cosas feas, malas, terribles, incomprensibles, ilógicas. Porque la vida no tiene lógica. La lógica es de la mente humana. Bueno, diré mi punto de vista entonces. ¿Qué sentido le damos a estas preguntas? ¿Por qué pasan cosas malas a la gente buena? ¿O por qué tanto sufrimiento? ¿O por qué tanto sufrimiento sin sentido? Según veo yo, hay tres posibilidades. Desde mi punto de vista. Hay tres posibilidades dentro de las muchas variantes que puede haber para tratar de comprender esto. La primera, lo que queda es sufrir todo este tipo de vicisitudes, adversidades y desgracias, y al final descansar de todo aquello en la muerte, como consuelo. La segunda es dejarnos caer en la nada, extinguirnos en ese vacío, en ese misterio insondable, en el que ya no entran los por qué o los para qué, con la certeza de que Osiris es un dios negro. Es decir, Dios y la propia existencia son un misterio impenetrable. Y bueno, rendirnos a ese misterio. La tercera, la que está más en mi dimensión de ser, en mi naturaleza, es ir hasta el final por el despertar. El despertar que implica el despertar, el ser eterno, el ser que somos, y ver todos los sucesos desde esta perspectiva, ver todos los sucesos, desde los más simples y triviales hasta los sumamente complejos, desde los más agradables, tiernos y dulces, hasta los más execrables y abominables, verlos todos como lo que son, parte de un sueño. Verlos como lo que son, parte de una ilusión, y que en realidad, a fin de cuentas, en realidad, poco o nada importa. Entonces, y vistas las cosas así, cuando te toquen sufrimientos triviales, o a veces sufrimientos mayores pero manejables, y preguntes, ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué a mí, Dios mío? Con voz de víctima, yo te diría, ¿y por qué no? Esa sería mi respuesta, ¿y por qué no? Y más bien de repente te diría, cállate y agradece, porque no te tocó la jodida, no te tocó la difícil. Y mientras puedas, más bien, vele el otro lado a la existencia y disfruta. Disfruta de esta vida, disfruta de esta existencia, disfruta de esa forma humana. Estamos aquí y nos guste o no, nos toca jugar. Así que vuelvo a reiterarte las tres opciones. La primera,
dar tumbos entre sufrimiento y sufrimiento y descansar en ese mar que es el morir, como decía el poeta. O, si no te quedan las otras dos, una de ellas, sumergirnos, arrojarnos sin miedo, sin duda, en la nada. O si prefieres, al supremo misterio. O en su defecto la tercera, siendo tú mismo, viviendo desde el ser que eres. Ser uno con el uno, ser uno con el todo. Sumergirte en el todo y disolverte en él. Como una muñeca de sal que penetrando en el océano se disuelve en el que es su origen y con el que ella es uno. Eso sería volver a tu hogar, a tu patria, a tu origen. A fin de cuentas no quedará nada. Todo se esfumará, como el sueño que fue. Buen sueño, mal sueño, pesadilla, ¿qué más da? Al final es lo mismo. Cuando despiertas, los tres fueron irreales. Buen sueño, mal sueño, pesadilla. Tal vez la pesadilla sea más útil porque te mueve hacia el despertar. Lo cierto es que todo desaparece. Y de igual manera, esas experiencias que calificamos de horrorosas, crueles, terribles, abominables, execrables, malditas, terribles, igualmente, terminarán en la nada, tragadas en la nada. Aunque en nosotros te diré que estas dos últimas opciones, en el fondo son lo mismo, el todo y la nada, el vacío y el todo y el uno. Solo es cuestión de darse de punto de vista. Bueno, ¿y qué dices tú? ¿Seguirás jugando de vida en vida, de mundo en mundo, hasta que decidas salir del juego y seas uno con el divino hacedor de los juegos y comprendas finalmente la dicha de ser, la dicha de haber existido, y comprendas ahora lo que puede significar la oportunidad de tener esta existencia y esta forma humana? Namaskar.